Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos. En esta mañana le damos honra y gloria al Señor porque nos permite una vez más estar reunidos en su casa, hermanos, listos para estudiar esta clase que tenemos para hoy, el Salmo 90. Gloria al Señor. Preciosa clase, Salmo 90. Y para la próxima, el Salmo 91. Gloria al Señor. Vamos a estarnos gozando también el otro domingo en la presencia del Señor. El tema de la clase del día de hoy: la mortalidad del hombre y la eternidad de Dios. Hemos de entender que nosotros somos unos simples mortales y que Dios es eterno. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos, para dar inicio a esta clase, pidiéndole al Señor que sea Él quien ministre cada vida, cada corazón, que nos ayude para poder desempeñar este privilegio de la mejor manera posible. Gloria al Señor. Padre Santo, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Tú eres grande en amor, grande en misericordia, oh Dios mío. Nos has permitido en tu gran amor estar en tu casa bendita, ya reunidos, Señor. Gracias por tus hijos, tus hijas que ya están presentes, oh Dios de gloria. Aquellos que vienen en camino, Señor, tráigalos con bien, oh Dios mío, que puedan unirse ellos también en esta clase y poder así interactuar los unos con los otros, oh Dios de gloria, aprender, oh Dios eterno, de su palabra, o los que ya saben, Señor, recordarlo, Padre Celestial. Oh Dios eterno, yo pido que durante se esté desarrollando la clase, que su Espíritu Santo ministre de una manera muy especial, Señor. Que nos unja la mente, que nos unja el corazón para poder atesorar su palabra, ponerla por obra, oh Dios de gloria. Aquellos hermanos que se van a conectar, Señor, los que se están conectando, bendígales de igual manera, Señor, porque lo hacen, oh Dios mío, con todo su corazón, deseando, Padre, estar unidos con nosotros, oh Dios de gloria. Usted conoce la causa por la que no se pueden congregar, Padre, y aquellos que por negligencia no lo van a hacer, Señor, trate con ellos, oh Dios mío, para que ellos puedan sentir esa necesidad de estar en su casa bendita, como lo dice su palabra. Es mejor estar un día en los atrios de la casa de Jehová que 1000 fuera de ellos. Oh Dios eterno, que su Espíritu Santo trate, oh Dios mío, con cada vida y con cada corazón. Padre, lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor. No oigo a nadie, hermano, que siento como que estoy solo. Los miro muy calladitos, no sé qué les pasa ahora, se levantaron muy temprano. Aleluya. Salmo 90, versículo 1, dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertidos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo,
Su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Es una pregunta. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria al Señor. Esta es una oración que hizo Moisés. No es salmo de David. Hay veces que nosotros decimos los salmos, y cuando decimos los salmos, luego la mente se va a David, los salmos de David, pero no, hubieron muchos que escribieron los salmos. Gloria al Señor por ellos. Y en este momento vamos a estudiar el Salmo 90, que es una oración que Moisés hizo. Moisés, un hombre, hermanos, temeroso de Dios. Dio testimonio que él era manso, que no había otro hombre más manso como él. Fíjense qué tremendo. Para alcanzar el testimonio de Dios, hermanos, quiere decir que sí estaba en lo que estaba Moisés, ¿verdad? Igual que David, igual que muchos otros siervos que Dios dijo de ellos buena referencia. Gloria al Señor. Establecer y mantener buenas prioridades puede ser uno de los mayores desafíos de la vida. Sabemos que lo que deberíamos procurar, y ciertamente podemos discernir lo que más importa. Sin embargo, las preocupaciones y las distracciones del mundo captan nuestra atención y quedan ancladas en nuestro corazón con más frecuencia de la que nos gustaría, o incluso de lo que reconocemos. O sea, nosotros, hermanos, nuestro espíritu, nuestra alma desea, anhela fervientemente y está. Pero las situaciones de esta vida, hermanos, como que nos desvían el enfoque, nos desvían la mente, nos hace que nosotros pensemos lo que no queremos pensar y hagamos lo que no queremos hacer. ¿Verdad? Como dijo Pablo, ay de mí, miserable, que lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero, eso hago. Qué lucha más terrible, ¿no? La del ser humano entre sí. ¿Por qué? Porque el espíritu quiere buscar lo de arriba. La carne no es solo mirando para abajo, anda. Y no debe ser así. Entonces hay una lucha tremenda, pero, hermanos, no tiene que llamarnos la atención a nosotros más las distracciones de este mundo que el enfoque que tenemos que tener en las cosas de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque eso es, hermanos, lo que nosotros debemos anhelar fervientemente. En su oración, Moisés, hermanos, siempre estaba él reconociendo, recapacitando, haciendo el análisis de lo que era la vida. En esta oración nos dice que él, hermanos, reconoce la soberanía, la eterna existencia de Dios, y que el ser humano pues es un mortal, que nosotros, nuestros días pasan y se acabaran,
¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? En los poquitos días que tenemos de vivir aquí en la tierra, enfocarnos en las cosas del Señor. Aleluya. Dice, hermano, dígame. La distracción del ser humano es el arma poderosa que usa Satanás. Una de ellas que todas tienen, que distrae la atención. Sí. De ahí, al pueblo de Dios, porque Moisés esta oración la hizo cuando estaba con el pueblo de Dios. Amén. Y algunas veces no sabía qué hacer con ese pueblo, Sí. porque era demasiado numeroso, pero él nunca perdió la comunicación con el Señor. No. Y aunque se le reveló algunas veces, y Sí. por eso tuvo que pagar Pagar el precio, sí. Pero Dios, él siempre buscaba a Dios, siempre lo buscaba para cualquier. Y Dios, cuando si a Moisés se le olvidaba, Él le él recordaba. le recordaba. Sí, amén. Él le recordaba. Gloria a Dios, así es de lindo el Señor. Nos humillamos ante Él y Él, hermano, nos ayuda tremendamente. Fíjense, la verdad central dice, aunque las personas son mortales, pueden tener vida eterna por medio de Amén. Jesucristo. Amén. ¿Ah? Gloria a Dios. El versículo clave, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Qué afirmación preciosa. Es eterno. Y yo, en cualquier rato, Digo, yo viene, ¿cómo Moisés pudo decir eso? Tú eres Dios. ¿no? Ya lo había experimentado, Sí, ya lo había Pues sí. vivido, y que no había nadie más poderoso que que Él. Aleluya. Aparte de todo lo Pues- que sacó y lo que pasó en Egipto, Ajá. porque esta oración la hizo en el En el camino. desierto, sí. En el camino. Amén. Y entonces, y él vio la maravilla de Dios desde el siglo hasta el siglo. O sea que no hay nada Que se quede que no fuera. esté bajo la voluntad y el poder de Dios, Amén. porque Él es eterno. Aleluya, amén. Y eso lo declara Moisés, ya reconociéndolo, que así es. Y, hermanos, nosotros lo sabemos también, que así es. Las cosas que merecen máxima prioridad, a menudo, pueden ser difíciles de reconocer. Fácil. Pueden ser fáciles de reconocer. Estas son las cosas que más importan y durante más tiempo, sobre todo para el cristiano. Estas cosas trascienden nuestra vida temporal y mortal y tendrán importancia en la eternidad. Aleluya, ¿Sí? hermano. Es decir, las cosas que nosotros menos le ponemos importancia son las más poderosas. La más poderosa. Son las más poderosas. Y ahí es donde viene, que hay repercusión. Y esa repercusión, mientras estamos viviendo, son temporales, pero va a haber eternas repercusiones eternas. Porque todo lo que hace el hombre aquí va a ser recordado Allá. en la eternidad. Bueno o malo, ¿verdad? Entonces, si lo bueno, hermanos, es lo que a nosotros nos conviene, es lo que tenemos que seguir, ¿verdad? Pero las distracciones de este mundo y las cosas muy importantes, a menudo, yo no creo que por esto, sí, esto no es nada, hombre. Dios entiende, ¿verdad? Dios sabe, Dios conoce, claro que sí. Pero hay veces que nosotros decimos eso para excusarnos nuestra falta de diligencia, ¿verdad? Entonces, No, bueno. Dios no va a dar por inocente al culpable. Aunque nosotros digamos, no, yo no creo. Bueno, pues si no cree, es problema suyo, problema mío. El asunto es que la Escritura es bien clara para con nosotros y nos guía. Y aparte de eso, tenemos ahora en la gracia del Espíritu Santo, Amén. gloria al Señor. Amén. El Salmo 90 es una verificación de la realidad para los seguidores de Dios.
En sus versos se nos recuerda nuestra propia mortalidad y la naturaleza temporal de esta vida. El salmista también nos recuerda de la eternidad de Dios. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Claramente las cosas que deberían importarnos a nosotros son las que le importan a Dios. Las cosas que le importan a Dios son las que nos deberían de importar a nosotros, más que cualquier otra cosa. Al estudiar estos versículos, piense en sus prioridades. Pídale a Dios que lo ayude a contar nuestros días y mantener una perspectiva eterna. O sea, mantener que nosotros somos eternos, ¿verdad? Y la eternidad, ¿dónde la queremos pasar? No debemos de perder ese enfoque. Nunca debemos de perder el enfoque de que nosotros somos eternos, porque así nos hizo Dios. Fíjense, lo único eterno que hay aquí en la humanidad son los seres humanos. Somos nosotros. Dígame. ¿Cómo se dio cuenta Moisés de que naciera en los montes y que hiciera todas las cosas? Él era Dios. Dios se hizo saber. Sí, Moisés fue el que escribió el libro de la creación De la creación. Sí. Entonces, nadie se lo pudo haber dicho, nadie se lo pudo haber revelado si no venía de parte de Dios. Solo Dios. Porque si no, no lo hubiera escrito. No lo hubiera puesto así como fue. Porque ya habían pasado varios años. Muchos años. Cuando Moisés nació. Sí. Y todo el proceso que pasó él. Por eso que el Señor lo eligió a él. Gloria a Dios. Lo eligió a él. Gloria a Entonces, aquí es el único hombre que Dios eligió en ese tiempo, Sí. que habían poderosos, pero en ese tiempo, por eso dice el Señor que Él escoge de lo más humilde, de lo más bajo, para avergonzar a los sabios y a los poderosos. ¿Qué hicieron delante de Faraón? El poder de Dios. Aleluya. Ya venía reconociendo él de que no había nadie más Como Dios. poderoso que Dios. El Dios de Israel, el Dios de los hebreos. ¿Qué tienes en tu mano? Pues una vara, un salá. Un salá. Miró la zarza que estaba ardiendo, pero no se consumía, no se quemaba. Y ya le llamó la atención y fue a ver, pues Dios llamándolo. Él reconocía, él sabía. Y Dios, hermanos, siempre está presente donde quiera que uno esté. No podemos escondernos de su presencia. Y ahí, hermano, cuando lo llamó el Señor, entonces le dijo, solo tú, el pueblo que se quede allá, porque si ellos miran esto, de cierto van a morir. ¿Sí? No van a poder resistir, no van a poder aguantar. El versículo 1 y el 2 del Salmo 90. ¿Qué nos dice? Señor, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Ya Moisés ya había visto que generaciones habían desaparecido. Sí. Y así, de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Declaración correcta, exacta. Tú eres Dios. Miren, desde antes de que formase, porque hermanos, ¿cuántas generaciones habían pasado ya? Muchas. Pero los que Dios había escogido, los preservaba, los vino conservando hasta el tiempo en que Moisés declara esto. Dice, tú nos has sido refugio
¿En quién más podemos buscar nosotros consuelo, respaldo, amparo? Solo en Dios. Es el único. Y por eso es que nosotros le adoramos, le cantamos, le bendecimos, adoramos su santo y bendito nombre, porque Él es Dios. Y nosotros lo hacemos por lo que Él es. No solo por lo que hace por nosotros, porque, hermano, ¿qué es lo que Él no ha hecho por nosotros? Todo, todo. Y aún así, hermanos, hay veces que nos rebelamos. De repente como que nos desenfocamos y tutubiamos. A no ser que solo a mí me suceda, ¿verdad? Pero, hermanos, reconocer que Él es Dios y Él es eterno es un asunto primordial en nuestra vida. Saberlo. Y Dios le dio un nombre a Moisés, varón de Dios. Varón de Dios. Varón de Dios. Amén. Eso le digo, o sea, Él lo había elegido. Si todo lo que pasó, Moisés desde su nacimiento. Entonces, tremendo. Varón Pero de Dios ya lo tenía reservado para su trabajo que Él iba a desempeñar. Mira, hermano, no era fácil. 40 años en Egipto, 40 en el desierto. Luego regresa a llevarse al pueblo otros 40, ya con el pueblo. Tremendo. Pero Dios lo preparó de una manera que él pudiera estar listo para desempeñar su labor. Mire que Dios no le da una labor a alguien que no está preparado. No. Lo prepara primero. Sí. Y en todos los siervos que nosotros podemos leer que están constatados aquí en la Escritura, fueron preparados todos. Y ayer, hermano, Moisés, 2 culturas. Amén. El Señor llevó a la tierra donde ellos estaban que aprendieran la cultura de los egipcios. En la casa de Faraón. Que fuera creado al nivel más alto. Del rey. Sí. Y después, entonces él no es este pueblo, es aquel que es esclavizado por este rey. A él te envío. Sí, es verdad, porque así como está diciendo el hermano, así como fue preparado Moisés en 2 culturas, así llevan estos tiempos de nosotros. ¿Cuántos no tenemos que hablamos diferentes, hablamos 2 idiomas, 3 idiomas? ¿Por qué? Porque Dios nos prepara, porque quizás tiene algo especial y nos va a mandar, no va a decir yo no puedo ir porque yo no entiendo, ¿verdad? Pero si Dios nos manda es porque Él sabe que nosotros podemos hacer, porque Él no nos va a echar al ruedo sin la capa, ¿verdad? Así es de que por eso hay que prepararse uno, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que estar preparados para toda buena obra, ¿verdad? Entonces, pues es cierto y es bueno estar en clase del escuela dominical, porque lo que no sabe uno aquí lo aprende, y si no lo sabe uno pregunta. Así que adelante, hermano. Amén, gloria al Señor. Hermano, Dios prepara. como todos los profetas y reyes y todos se mantenían ocupados. Sí. Moisés se mantuvo ocupado, David se mantuvo ocupado. Y Dios le dio tiempo para hacer lo que está escrito en la Biblia. Gloria a Dios. ¿Cuántos años? Todo lo que quieres. Sí, amén. Ahora como dice, tú eres Dios. ¿Por qué lo dijo Moisés? Porque él, Dios estuvo con él en todo lo que Dios le hacía, él obedecía. Sí, amén. David, cuando llegó el profeta a ponerle en su lugar, no conoció que iba de parte de Dios, que Dios lo mismo. Le estaba hablando el ángel y le decía, Pero ¿cómo? queremos una señal. Sí. Hasta la fecha de hoy, Dios nos está hablando. Así es. Y decimos, todavía ponemos lo que vino o lo que me reveló Dios, ¿es de parte de Dios?
Si es que Dios nunca los va a usar a hacer el mal. No, nunca. Miren, Y si lo impulsa a hacer el mal, entonces no es Dios. No sé Dios. el viernes, los jueves de la noche, estaba hablando conmigo, me dijo, averiguamos la hora para ir en el paso al trabajo. Aquí me dijo, ¿me llevas tú? Me llevo. Bueno, soñé, hermano, que iba en el carro y se quedó porque no tenía gas. Y la gasolinera estaba lejos. Entonces, escuchamos el carro, y las mangueras de la gasolinera estaban arriba, no estaban abajo. No alcanzaba. No alcanzaba. Desperté, me puse a orar. Señor, voy a agarrar el carro, necesito tu protección. El caso que se levantó fue él. Dijo, ya me voy. Y acostaba, esperaba que yo, como el dueño estaba pensando, ¿no? Sí. No me dijo, me llevas. Entonces ya la esposa, no, la novia o la mujer me dijo, nos acompaña. Ok, y dije, gracias Señor, me voy a manejar. Sí. El caso fue que la oración vale, hermano. Sí. Amén. La oración vale. Oh, sí, poderoso. Porque ya para llegar a la casa, que veníamos de regreso, se le atravesó un carro a ella y libró el accidente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dije, Señor, gracias porque oíste mi oración. No fue mi persona, pero ahí iba yo. Sí. ¿Qué me hubiera pasado? Cualquier cosa puede pasar y lo que pase no es bueno. No es bueno, no trae. Como vemos, Tomás, ¿qué le dijo? Mete aquí en mis manos. ¿Qué le dijo Tomás? Señor mío, Dios mío. Sí. Ya había estado con él en todos los milagros. Había visto, estaba seguro, sabía quién era. Hasta que no lo vea, ¿qué le dijo cuando vino el Señor? Hasta que no lo vea, no voy a creer. El Señor tiene un propósito para nuestra vida. Sí. Él pone los momentos más adecuados, pone para que nosotros digamos, Dios, tú eres Dios. Sí. Si tú eres Dios, nosotros vamos a estar contigo. Y tú con Amén. nosotros. Amén. Dígame. Todo lo escrito, hermanos, por los hombres, toda la Biblia, todo lo que está escrito, Santa Escritura de Dios, fueron porque los hombres lo vivieron. Sí. Si no lo hubieran vivido, tampoco lo hubieran escrito. No. Porque hay muchos que sí vivieron cosas también y Dios no les permitió que lo escribieran porque Dios no había tomado parte en eso, sino que fue ellos los que dedujeron, pensaron y esto vamos a escribir apócrifos. No los tomó en cuenta el Señor. No, ¿Cierto? quedaron fuera del canon, así es que no se pudo. Entonces, lo que estamos, hermanos, estudiando en este salmo es que Dios es eterno. Amén. Eterno. ¿A quién pedimos? ¿A quién clamamos nosotros, hermano? A Dios. A Dios. En cualquier El pueblo cosa. de Moisés se la revelaba. Ujú. No estaba de sí mismo. Él clamaba a Dios y dame la respuesta que es lo que tengo que hacer. Amén. Y el La Señor fecha, hermano. responde. Dios responde a Moisés, la fecha, Dios nos responde a nosotros. Amén. Ayer, hoy y siempre. Siempre. El Señor nos responde a nosotros. Es que hay una diferencia, hermanos, de que ese pueblo no sabía de Dios, no conocía de Dios. Por eso que Moisés le dijo al Señor, porque me mandas al pueblo, dime de parte de quién voy. Porque si tú dices que yo lo voy a liberar, ellos van a tener una pregunta. Bueno, ¿y quién es? ¿Y quién es Dios? En ese tiempo no sabía. Pero clamaban para que lo liberara. He oído el clamor de esto, digo, te voy a mandar a ti que lo liberes. Amén. ¿Verdad? Pero ellos vivían, hermanos, en el problema de la esclavitud, que era bien difícil concentrarse en el enfoque de que tenían que tener. Y es que no era porque ellos no querían, No, sino que porque era el reino que los estaba dominando. y los tenía. Así como ahora hay muchos países para evangelizar, para dispersar el evangelio del Señor. Entonces algunos países se dicen, ok, sí, puedes hablar del Señor, pero solamente en tu casa y si puedes en un subterráneo, pero públicamente no, No. porque es de sentencia de muerte. Y muchos no quieren. No Dios, no nada. Y aquí
está surgiendo de movimiento. No hables de Cristo, no hables de Dios. Respeta. Oiga la palabra que usa. Respeta. Quieren que uno respete, pero ellos no respetan. Ellos imponen que no se hable de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Por eso es que el presidente del Salvador en una conferencia les dijo, las Naciones Unidas y a toda esa gente, digo, bueno, si ustedes no quieren, está bien, pero por lo menos déjennos a nosotros adorar al Dios que nosotros queremos. ¿Ah? Y él siempre se da la tarea de todos sus discursos, de todas sus pláticas, darle la honra y la gloria a quien se lo merece, a nuestro Dios. Gloria al Señor. El versículo 2 esfuerza ese punto. La expresión antes que naciesen los montes es una referencia directa de la creación. Luego Moisés usó una terminología bellamente poética para describir a Dios como aquel que formó la tierra y el mundo, dio vida a la tierra y al mundo. ¿Qué imágenes podrían ser más íntimas y afectuosas que la de una madre y un hijo recién nacido? ¿Usted sabe lo que pasa en ese momento? Cuando la madre da a luz y agarra el niño, se le olvidan los dolores, se le olvida todo y imagínese, queda débil y encima le ponen ese bultito de carne encima. Yo no sé qué se siente, pero me imagino que se siente bello, precioso. No hay comparación. Ahora, Moisés apuntaba a un sentido de relación y establecían que Dios es el único creador del universo. Él es sin principio y sin fin. No tiene principio ni fin. Él es Dios. Ahora, pregunta: ¿de qué manera es significativo y útil que se describa a Dios dando vida a toda la creación? ¿De qué manera es útil? ¿Por qué es importante dar esa mención, reconocimiento que Dios es el que hizo la creación? Porque Él es Dios. Él hizo las cosas como Él quiere. De ahí que mucha gente piensa, no, que nosotros venimos del mono, y no, que nosotros nos evolucionamos y nosotros salimos de este lado, y no, que nosotros mismos, en fin, tantas teorías. Pero la importancia de saber y reconocer que Dios es el que creó todas las cosas. Sí, porque en Génesis nos dice, ¿verdad? En el principio, que ¿quién hizo todo? Creó Dios. Dios. Los cielos, la tierra. Y los cielos y la tierra. Y reconocemos que Dios es el único. Entonces, fuera de Él no hay nada, ni nadie que pueda hacer las obras que Él hace. Que Él hace. Él es el único, ¿verdad? Una sola definición. Él es todopoderoso. ¿Sí? Amén. Él es todopoderoso. Sí, Él es todo. Él hizo lo que Él quiso hacer para bienestar de la humanidad. No existía nada. No. El Señor hizo al hombre, el Señor hizo a la mujer, el Señor hizo todo y sigue haciendo. Amén. Y ahora más, por la gracia del Señor, Él Gloria a sigue Dios. haciendo cosas para beneficio de su pueblo, de sus hijos, a todo aquel que cree en Él. Una cosa que tenemos que estar nosotros seguros y conscientes es que Él está de parte de nosotros y Él no tiene tiempo. No. Él es desde la eternidad Hasta la eternidad. O sea, Él es Dios Dios. y nosotros estamos limitados. Digo que éramos descendientes del mono. Yo no sé si usted se dio cuenta. Darwin, Charles Darwin. sí. Entonces, estaba con una de mis hermanas yo, y lo creo. ¿Mm? Entonces viene yo, dame la
no es lo que dice la católica que la evangélica. Y además, la Biblia de ustedes está más bien explicada que la de nosotros. Hay puntos de que me quedo yo. Y entonces le hice entender y la aclaré. Otra cosa fue cuando María no había tenido, estaba con mi hermano. Le dije, dame la Biblia. ¿Qué dice? Y no la conoció hasta después que nació. Sí. Es una confusión ahí. Entonces, bueno, lo que el hermano está narrando, si a mí me hacen esa pregunta, como estaba diciendo, entonces yo le contestaría así, hoy en este tiempo, en otro tiempo no sé cómo contestaría. Pero en este tiempo lo que estaría, bueno, ¿y por qué no sigues teniendo monitos? Ajá. Sencillo. Si el mono sigue teniendo Sigue sigue siendo teniendo mono. monos, Ajá. entonces, Es que ¿Qué pasó aquí? no hay que tener dos dedos de frente para entender, hombre. Pero Aleluya. la gente se quiere confundir, pues confúndase. hermano, la escritura habla de son filosofías humanas. Y es un arma que el enemigo, por eso es la evangelización, para sacar a las personas de la ignorancia, a las almas, así como me sacaron a mí. Amén. Así como me sacaron a mí, también Dios tiene poder y usa a sus siervos, siervas especiales, elegidos para llevar ese mensaje y sacarnos de ahí, de ese mundo donde nosotros, de esa ignorancia tan equivocado que teníamos nosotros, Sí. en tinieblas, llega la luz. Amén. Bendito el Gloria a Dios. Eso es bien importante, hermanos. Bien importante. Qué maravilloso es, hermana. Glorioso ese día. Que Dios llegó a nuestra vida. Sí, amén. Y ese día hay que tenerlo presente. Resplandeció la Sí, luz. amén. Porque desde entonces conocimos que hay un Dios poderoso. Amén. Que para Él no hay nada imposible. Amén. Nada, Gloria a Dios. en absoluto. Amén. Nada imposible. Amén. Gloria al Señor. Sabemos, hermanos, todas estas cosas nosotros. Y quisiéramos que la demás gente lo supiera, que lo entendiera. Pero los afanes de esta vida no los dejan. Nos ahoga. Y hermanos, qué importante es estar en la clase de la escuela dominical. Amén. ¿Verdad? Quisiéramos que toda la congregación estuviera, pero hay unos que no le dan importancia, otros que dicen sí voy a ir, pero se les hace tarde, otros que dicen ¿y para qué voy? Si lo mismo dicen, ¿verdad? De la misma clase todo el tiempo, ¿para qué estudio? No, mejor así, pero no, es bien importante, Amén. Hermano, porque podemos es más entender. fácil hacer entender uno que no ha conocido a Dios que uno que se apartó de los caminos de Dios. Es cierto. Esa es otra cosa. Es Yo otra estuve hablando cosa. con uno, comencé a platicar con él, y él me comenzó a todas las maldades que ellos están en la iglesia, ¿sabes qué? Dios no me envió a eso, me envió a decir que te capacites, que te apartaste de Dios. Sí, Y ahora el enemigo te está usando Lo está para que usando. sigas todo lo que haces, lo que hiciste estando en la iglesia. ahora, ¿qué era él en la iglesia? No era trigo. No, Sí, santo. El Señor Jesucristo lo declaró bien, palabra del Señor Jesucristo. Cuando nosotros estábamos sin conocer la verdad, voy a declararlo así, detallado, no detallado conforme dice la palabra de Dios. Teníamos un demonio. Uno, sí. Llegó la luz y lo rescató. Sale. Conocimos la verdad, sabimos, nos salimos. Entonces, al salirnos, el estado de aquel hombre es peor, porque ya no fue uno, ahora son 7. Peores que el que estaba. Imagine qué terrible esa condición, hermano. Eso que es bien difícil. Y algunos, cuidado con esto, hermanos, cuando hablemos con una persona, porque hay unos que hasta teólogos salen, Sí. pero en su propia. Opinión. Su propia sabiduría. No, uno hay que pedirle la sabiduría de Dios. Que Dios es el No que nos da. necios, sabios, Amén. sabios. Entendiendo que la escritura, dígame, hermana. Sí, es que la semana pasada yo estuve hablando también con una persona que conozco y se retiró de los caminos del Señor, pero me estaba comentando
que dice que él hace pues quiere a reconciliarse con el Señor, pero va a la iglesia y sale porque no está a gusto, pero hay una historia oscura para ese lado. Entonces yo le digo, pues, tú eres conocedora de la palabra de Dios, ¿qué te puedo decir si tú la conoces? Le digo, lo único que te digo que verdaderamente, le digo, te humilles, pide perdón al Señor, y con un corazón le dije, Dios no te va a despreciar, le digo, él sabe todo. Le digo, él no te va a despreciar, le digo, y acuérdate, le digo, que estamos viviendo los últimos tiempos, le digo, tú te quieres quedar aquí nomás porque no te esfuerzas, le digo, porque no es porque tú no quieras estar ahí, le digo, es que es una lucha tremenda la que tú tienes, le digo, y tú solo no vas a poder vencer, le digo, tú necesitas buscar a Dios, le dije, humillarte, le dije, y el Señor es grande en misericordia, y Él te puede rescatar, le dije, no importa, le digo, como dice la palabra de Dios, que si tus pecados fueran, ¿qué? Entonces ella dice, tiene razón, dice, pero le encargo que ore por mí, yo sé que en cualquier momento por ahí voy a caer. En el nombre de Jesús. Entonces, no es que uno sea sabio ni nada, pero el Señor, como dice nuestro hermano, el Señor nos ilumine, que nos dé sabiduría para cómo hablarle, porque la persona que ya conoce de la palabra del Señor, muchos se rebelan, pero otros aceptan, y eso que acepta es porque ya el Señor ya lo tiene cerca. Digo, ya el Señor ya, pero depende de uno que se acerque y pues, como dice, que se agarren hasta con las uñas, porque el enemigo, él quiere, pero el enemigo lo jala, y es una lucha. Entonces yo le digo, pues, pelea. Lucha, con todo, le digo. Esfuérzate. Le digo, ¿qué quieres? Después de ir por ese camino te jalan y te vayas para el otro camino. Tú quieres pasar la eternidad, ¿dónde? ¿Aquí o allá? Claro. Todo esto redondea, hermano, y no sé si te va a alcanzar el tiempo para terminar la clase. Está bien pero difícil. Todo esto redondea a que Dios es el Todopoderoso. Sí, amén. Él es eterno. Amén. Él es eterno, desde el siglo hasta el siglo. Amén. O sea, ahí abarca todas las generaciones, hasta que estemos en la presencia de Él. Por eso, hermanos, Moisés dice, un día en los atrios, fíjese, hermano, tremendo. O sea, el tiempo pasa y vuela. ¿Verdad? Pero nosotros, que el versículo 4, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. Ya pasó 1000 años. ¿Qué pasó? Es como el día de ayer, o sea, ya estuvo. En segunda de Pedro 3:8, hermanos, tenemos referencia. Léamelo, por favor, vamos a leer ese. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Un día, fíjense. Y nosotros el día es como el día de ayer, que ya pasó. Se acabó ese día. Y Dios sigue siendo eterno, Amén. todopoderoso, soberano, por sobre todas las cosas. El que se humilla delante del Señor, el Señor no lo rechaza. Amén. Y ese es el problema cuando uno se aparta, el regresar al enemigo. Y le dice, ¿qué vas a hacer, hombre? Primero lo empuja, hermano, hazlo. Cuando lo hace le dice, ya ves, no son nada. Y después lo acusa. Satanás. Lo acusa. Ese es el trabajo de él. Pero nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Amén. Y en Él confiamos, en Él creemos, por Él vivimos, por Él andamos, y su Espíritu Santo que mora en nosotros nos mantiene con el estandarte en alto. Gloria a Dios. Aleluya. Versículos 5, 6 y 10. Santo eres. 5, 6 y 10. Lo que está escrito aquí, voy a leer lo que está en el expositor, dice, porque como una de las vigilias de la noche, termina el versículo 4, Sí. los arrebatas como un torrente de aguas, Sí. son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. El 10. Los 10
vaya. Ya, nos vamos. Eso lo entendemos bien, perfectamente bien. ¿Verdad? Así es. Cuando llegó el primer recorte de los años, en el diluvio. Sí. En el diluvio. Cuando entró el pecado. ¿Sí? Cuando ya era el colmo. ¿Verdad? Entonces dijo el Señor, bueno, ya 70 años. ¿Lo acordó? A 70. Yo ya lo pasé, mi hermano. No, hombre, ustedes ya van entre los de la fortaleza. Pero Gloria también- al Señor. Pero ya también se siente lo que Pues, dice. poquito. Se siente que son molestias, ya la molestia ya viene Fatiga. natural. ¿Por qué? Porque ya es natural. No Sí. es que, ay Señor, ¿por qué me duele aquí? ¿Por qué me duele allá? Sabemos que es natural. Natural. Yo todavía no le llego y ya me La duele palabra aquí. de Dios dice, nuestro exterior se va envejeciendo con nuestro interior, se va Rejuveneciendo. Sí. Más Pero está en sabiduría, Cristo, más pero que no se le inteligencia, hace molestia. más todo. fortaleza en el espíritu. O sea, no cualquiera lo puede mover. No, No cualquiera. porque si no, jovencito, ay, ya no puedo, me duele. Ay, No, no. imagínese. Se me Dígame. hace cuando lleguen a la edad de nosotros van a irse de No, ya no. O en silla. En carretilla. carretilla. Como dice, los días de nuestra edad. Ah. Esa es la vida que está aquí. Sí. Son 70 años. Ah. Lo dijo alguien que ya había vivido más Más. de esos 70 años. Entonces yo digo, antes, cuando leí esta escritura, dije, entonces, si llego a los 70 años, ya voy a vivir de gratis. Y si los más robustos son 80 años, con todo, de allí, si ellos son robustos, llegan a los 80. 80. Pero de allí dice, con todo esto, su fortaleza es molestia, o sea, ya no hay. Por Sí. eso dice el Señor, para aquellos que escuchan y todo eso y que están en juventud, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Juventud. Y como nosotros los viejos nos lamentamos de Sí. haber venido al conocimiento de Dios ya cuando íbamos entrando a estos años. Sí. Sí, cierto, amén. Muchos, Yo soy muchos. una de ellas. Ujú. Fíjese, una persona a menudo vive hasta los 70 años o incluso los 80. Sin embargo, esa vida es breve y llena de dificultades antes de que llegue el fin. El verso 10. Solo Dios tiene el control de estos asuntos. Estamos sujetos a Él y no podemos alterar su voluntad No. por nuestra propia fuerza o determinación. Por más que nosotros hagamos, hermano, aunque queramos y nosotros y nos vitaminamos y no tomamos Coca-Cola porque esa tiene es veneno para nosotros y nos cuidamos de todo, hermanos, con todo. Dios es el que tiene el control. Esta fue sin duda una oración y un mensaje muy conmovedores para una generación de personas que vagaban por el desierto debido a su propia falta de confianza en Dios. Sin embargo, también puede hablarnos hoy. A menudo que estamos vivos al regreso de Cristo, todos nosotros estamos destinados a morir. Sí. Es pura arrogancia vivir como si esto no fuera la realidad. Por lo tanto, nuestra respuesta adecuada es reconocer la autoridad de Dios en todas las cosas y vivir bajo su señorío. En última instancia, esto es lo que distingue al pueblo de Dios del mundo incrédulo y malvado. Todos estamos destinados a morir, pero como lo aclaran los versículos que siguen, es de suma importancia que rechacemos el pecado y vivamos confiados en el Señor. ¿Verdad? Tenemos que vivir confiados en el Señor. El versículo 7, 9 y 11, porque vamos avanzando. Aquí sí vamos a entretenernos un poquito.
7, el 9 y el 11. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Hasta el 11. El 9 y el 11. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Wow. ¿Quién conoce? ¿Verdad? Según que debe ser temido. Claro que debe ser temido. Por supuesto que debe ser temido. Y no temido de miedo, de ay, no, temido de su señorío, de su autoridad, de su poder, de su dominio sobre nosotros. Nosotros tememos a Dios, no le tenemos miedo. Porque el temor que nosotros tenemos hacia Dios no es un temor de miedo, es un temor de respeto, de reverencia, porque Él es Dios. Sí, temor implica obedecer, es obediencia a Dios. Ok, temes es porque vas a obedecer. Y aún secularmente, si a alguien le tiene miedo, entonces va a hacer lo que aquel le dice. ¿Por qué? Porque le tiene miedo. Porque le tiene miedo. Pero nosotros no le tenemos miedo a Dios. No, nosotros debemos de tener obediencia, humillación para el Señor, porque Él es el Dios eterno. Amén. Que así es. Dios es Dios sobre todo. Él lo hizo todo con un propósito. Hizo la tierra, el cielo, los animalitos, los montes y también hizo al ser humano. Cuando el Señor habla aquí y dice Moisés, ya lo había conocido todo eso, Sí. en tu ira, o sea, eso es un peor término. que el enojo, Sí, peor que el enojo. sí, la Porque ira. el enojo puede castigar, la ira no. Sí. Y el Señor mostró, y Él lo dijo, ustedes han encendido mi ira, Amén. por tanto quedaron destruidos. Sí, Él es Dios, sí, Él lo formó, Él lo destruyó. sí. ¿Por qué? Automáticamente, espiritualmente viéndola, es que no, uno solo se destruye. Ujú. Y allí viene la recompensa. Porque uno lo decide. No obedeciste, no me atendiste, escuchaste por aquí y por allá, no. Así es que ahí está tu recompensa. Amén. Sí. No de culpar a Dios, que todos los seres humanos, casi en alguna ocasión, culpamos a Dios. Casi siempre. Casi siempre. No, es que, pero nunca reconocemos que tenemos el libre albedrío para obedecer, Amén. no para desobedecer. Ahora, si quiere hacerlo, hágalo, ¿verdad? Tiene libre albedrío. Recompensa. Quiere obedecer a la palabra de Dios, va a tener un tipo de recompensa. No quiere obedecer, está bien, usted decide, va a tener otro tipo de recompensa, pero sin recompensa no se va a quedar, ¿verdad? Entonces, uno decide que, porque provocar la ira de Dios, hermanos, esto es peligroso, muy peligroso. En el desierto, ¿qué es lo que pasó? Estaban viendo los milagros, las maravillas y todo, y el pueblo rebelde, y echándole la culpa a Moisés. No, Moisés, quizás ni Dios te dijo nada y tú nos sacaste, pero están viendo la maravilla, cómo salieron. Y mira que aquí nos vamos a morir de sed, y mira que aquí no hay nada que comer. Y Moisés, y ya lo que traíamos se acabó. Más adelante creo que vamos a ver, que no va a ser otro mensaje, que le dijeron ahí, saliendo de ahí, le dijeron, oye Moisés, todo el pueblo, oye Moisés, que no había suficiente tierra y sepulcros allá en Egipto para que allá nos enterraran, sino que nos sacaste de allá
para dejarnos aquí tirados, Tirado ¿y en quién el- nos va a enterrar? Y pues, en eso pensaban ellos, porque todavía no estaban viendo la obra de Dios, pero no la creían. No la creían, pero la estaban viviendo. No La la estaban viviendo. Como nosotros, hermanos. Miramos la maravilla de Dios en nosotros. Pero nos llega la gripe. Es una gripe. El cuerpo este mortal humano le da porque tiene que sacar la suciedad, ¿verdad? Sí. Pero uno luego empieza. a meterle más veneno. Dios le habló a Moisés de que aceptara a su pueblo, ¿no? Sí. Y él obedeció. Pero él no le preguntó al pueblo, ¿quieren que lo saque? Porque el pueblo ya clamaba para que lo liberaran. Ya clamaba, pero Sí. bueno, si el pueblo estaba clamando que lo sacara de ahí, ¿por qué se le reveló? Se le reveló a Moisés. Pero fíjese que cuando Moisés, lo que dijo el hermano, le dijo, cuando yo vaya al pueblo y les diga, ¿quién me mandó? Porque ellos estaban pidiendo que Dios los liberara. Dios les manda el libertador, pero dice, yo me crié allí, maté al egipcio, ellos me acusaron, salí huyendo, y ahora que vaya de regreso y me digan, ¿quién te mandó? Y el Yo Señor, soy. instrucciones específicas. Amén. Yo soy. Yo te mandé. Y tú lo vas a sacar. Y él lo sacó. Vieron las maravillas. Hermano, 10 plagas. Las vieron ellos. Y Moisés les decía, Dios les va a mandar. Y Dios les mandaba. Sí. Salieron. Cruzan el mar. Todos los que los vienen persiguiendo se mueren. Y ellos, aleluya, gloria a Dios. Y danzaban, contentos. La columna en el día de nube, en la noche de fuego. Luz. Mire, hermano, en el día le cubría del calor, en la noche le daba calorcito, porque el desierto se pone frío. O sea, vieron todas las maravillas y aún así, Como la pregunta que digo el hermano Julio, así, y si el pueblo le preguntaba, entonces allí, y ahora para la iglesia el apóstol le escribió, entonces Dios lo había mandado a él, ahora el pueblo le estaba preguntando si fuese así, entonces dice, ¿a quién le voy a servir? ¿A ustedes o a Dios? ¿Diferencia? el apóstol sincero, claro, seguro, determinado. Y ustedes lo saben, les digo, Sí. ¿a quién es mejor obedecer? Sí. ¿A Dios o a los hombres? Calladita la boca, porque iban a decir. Si es todopoderoso. Pues sí, ni modo que si ellos pretendían servir a Dios y querían callar a Dios, ¿cómo? Tremendo, ¿verdad? Pero, hermanos, Qué lindo. provocar la ira de Dios es terrible. Bueno, no. Porque Dios, hermano, le dijo a Moisés, Moisés, apártate de este pueblo. Porque ahorita todos, miren qué tremendo, hermano, habían provocado la ira de Dios por su rebeldía. Hay un dicho, hermano, que dice así popular, ahí, no sé, pero no salirme del concepto, que dice que le das la mano y te vas hasta el codo. Te agarra el codo. Todo. A la mano que te da de comer, a esa la estás mordiendo. La muerte. Tremendo. Por no entender. Porque mire, hermano, hay gente que se cree bien lista. Astuta. Y mire, hermano, yo aprendí eso de hace tiempo. Que la gente que es astuta piensa que todos los demás son bobos. Sí. Sí. Esa es la mentalidad de ellos. Y cuando se dan cuenta, se avergüenzan. Porque los bobos son ellos. Porque los bobos son. Piensan que el otro es bobo y el bobo es él. Es él. Porque la va a hacer una vez. Sí, Diga, es que la astucia es de Satanás. es de Satanás, sí. Es de Satanás. O sea, cuando ellos reconocen, así es. Y es que es una gama, hermanos, allí de que lo que es el pecado, porque eso es pecado. Y por eso fue destruido el pueblo, por pecado.
por desobedientes. La desobediencia es pecado delante de Dios. Y por eso el Señor lo destruyó. Así que la astucia o la listeza, como decimos nosotros, que está bien listo, y hay mucha gente lista, que según ellos, y la verdad es que son instrumentos de Satanás. Sí, terrible, terrible. Pero, hermanos, Moisés siempre intercediendo por el pueblo, pidiéndole a Dios que no haga así, porque el pueblo rebelde tremendamente. Ahora, mire lo que dice nuestro expositor. En múltiples ocasiones, el pecado de Israel había provocado la ira de Dios mientras viajaban de Egipto a la tierra prometida. Óigame, ellos sabían, porque se les había dicho, que la tierra prometida fluía leche y miel. O sea, no iban a un lugar donde iban a terminar de padecer y morirse de flaco porque no había que comer. No. En esa tierra fluía leche y miel, y aún así se rebelaban. Él conocía su rebelión, infidelidad, murmuración, idolatría e incredulidad. Oiga, hermano, todo esto junto. 5. Diga. 5. Ajá. Y esta fue la causa de todo el mal para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel. De todo. Rebeldes. No les podían decir nada porque ellos eran listos, ellos eran astutos, sabían más. Sí. Y la rebelión da como consecuencia infidelidad. Infidelidad. Nada de Dios. La Te revela, ya no te interesa. La infidelidad da la murmuración. Vemos nosotros cuando se le murmuraron la hermana Miriam. Y fue Aarón. castigada por eso en el mismo trayecto. Sí. Después idolatría. Estábamos mejor allá en Egipto, hombre. Sí. O sea, adorar a los dioses paganos del Señor. Por eso los había sacado el Señor. Sí. Para que no fueran Para ahí. que vinieran a adorarlo a él, al desierto. Y nosotros no creemos. Sí. Nosotros no creemos. Esa fue la muerte, destrucción total, donde despertó y La avivó ira. la ira de Dios. Sí. Miren qué terrible, terrible. Provocar la ira de Dios, hermanos, es muerte segura. Y una de las cosas, en cualquiera de estas situaciones, de estas 5, rebelión, infidelidad, murmuración, idolatría e incredulidad, está en nosotros, estamos provocando la ira de Dios. La ira de Dios, sí. Sí. Así es. ¿Será que hasta la fecha de nosotros los rebelamos contra Dios? Sí, cada rato. Y eso es lo que profesamos, la fe. Le reclamamos a Dios cosas que nosotros pedimos. No las concede. Concede de otra forma. Hemos oído testimonios, hermano, de gente que le ha pedido a Dios y gente que piensa que Dios está sujeto a lo que ellos piensan y creen. A nuestras obras. O sea, Lo digo por mi persona, hermano. De aquí una hermana de aquí se alejó de Dios, se salió de la iglesia y yo la visitaba. Pero no estaba el esposo militar, ¿sabe por qué ella se salió de la iglesia? Porque a otra le dieron el privilegio que a ella le tocaba. ¿y cómo sabía que a ella le tocaba? Es que no estamos aquí, no estamos por lo que yo quiero, por lo que nosotros queremos, estamos aquí por lo que Dios tiene Lo que preparado Dios para tiene cada uno para de nosotros. Mire que eso es terrible, hermano. Dios preparó a Moisés para que sacara el pueblo. ¿Sí? Aquí estamos. Mire, no sé si en su corazón usted anhelaba el privilegio de ser maestro. Se lo imaginaba. Ni la pensaba. Pero mire, entonces, ahí luego yo le pedí a Dios, tenía problemas en mi trabajo, y él oraba al Señor una solución para mi problema, porque mi mayordomo según era cristiano, pero Se portaba como que no era. ¿Y qué pasó? Me quitaron mi trabajo. Entonces yo me rebelé contra Dios porque yo no te pedí eso. Pero no quería estar con este Entonces tipo ahí. Dios me contestó, oraste por mí una solución, ya te la di. Gloria a Dios.
Ahí es donde uno tiene que darle gloria a Dios, aunque no entienda. Sí. Que no entienda. Es que allá hay una diferencia. Dios nos ha elegido a cada uno de nosotros. Somos un cuerpo. Entonces el cuerpo tiene diferentes miembros y cada miembro tiene su función. Función, sí. Entonces, como el hermano está diciendo, hermana, yo lo he visto cientos de veces Sí. en las congregaciones. Así, como el dedo chiquitito quiere ser ojo. Ajá. No. Porque no soy ojo, se va del miembro, se va del cuerpo. Ujú. Eso es ignorancia. Eso es vivir en tinieblas. Falta de Eso sabiduría. es no conocer al Señor Jesucristo. Por lo No, menos. el Señor nos ha elegido y en el lugar donde Él nos Nos ha puso. elegido, ahí tenemos que funcionar, por decirlo así. Amén. Por decirlo así, Amén. funcionar, porque allí Dios lo ha puesto a uno. Tú eres aquí. Pero no, el otro me dice, ok, tú eres el dedo gordo ahí de la pata, pero yo quiero que sea mi bigote. Pues no. Y muchas congregaciones así se están manejando en los días de hoy. Sí. No, yo una de las cosas, y bueno, caigo mal, porque cuando me pongo a hablar con ciertas personas y todo eso ahí, ay, que vos que estás aquí, que vos estás allá, que tú, gracias a Dios que estoy así, pero esa es la verdad. Yo no te voy a decir como antes, que te engañaba, te decía mentiras solo para que quedar bien delante de vos y para que ¿Y me eso? regalaras esto, me compraras esto y todo eso allí, pero era mentira. En realidad para mí eras un bobo. Sencillo. Pero ahora que te digo la verdad, y ahora, hermano, así todos mis conocidos, así, pum, Se fueron. pum, se fueron. Se desaparecieron. Porque algunos hasta dijo, no, dijo este, ya está. Pues, ni modo. Ni modo. Así decían de Moisés. No, Moisés, a mí se me hace que tú ya la regaste. Porque mira lo que hiciste, nos sacaste. Y aquí, pero despertaban cada rato la ira de Dios. Moisés intercedía. Nosotros, hermanos, tenemos que saber que Dios recompensa a los que le obedecen. Amén. Y al decir recompensa a los que le obedecen es con premio, de agrado, que le va a gustar. Y no cualquier premio. No cualquier premio, amén. Así es, sino que es un premio que, hermanos, nosotros lo anhelamos. Y por eso es que nosotros buscamos. Al pueblo de Israel, ¿qué les había prometido? Una tierra que fluye leche y miel. Y mi hermano, ellos lo pudieron ver, lo pudieron experimentar. ¿Por qué? Cuando fueron los espías, vieron. Y no solo vieron para ellos, trajeron el informe, es cierto. El racimo de uva lo tenemos que traer entre dos porque demasiado. Traían verdad y traían pruebas. Pruebas. Me imagino yo unas uvas más grandes que los cocos, quizás, ¿verdad? Y grandes los racimos. Y pruebas los tuvieron que sí la tierra fluía leche y miel, como les habían dicho. ¿Y qué hicieron ellos? Rebelarse. Provocaron la ira de Dios. ¿Y qué dijo Dios? No. Ni uno de estos va a entrar. Ni uno. De los que salieron de Egipto no va a entrar ni uno de estos viejitos rebeldes. Nomás los muchachos, los chamacos que nacieron en el desierto, ellos van a heredar. Que sean menos de 20 años. Menos de 20 años. ¿Sí? Solo Josué y ¡Wow! Caleb. Tremendo. Provocar la ira de Dios no es bueno. Ahora, obedecer a Dios tiene recompensa. Amén. Versículo 12 al 15. El trabajo que nosotros hacemos en el Señor no es en vano. El 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, Aleluya, amén. experiencia. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos,
esta era una oración personal Sí, amén. de Moisés. Amén. De mañana, sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Aleluya. El 15. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vivimos el mal. Wow. Qué oración tan tremenda, hermanos. Tremenda. Primero, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Bueno, nosotros vamos agarrando experiencia y vamos obteniendo más sabiduría conforme el tiempo va pasando. Y conforme buscamos más de Dios, más el Señor nos da sabiduría. ¿Por qué? Porque si alguien carece de sabiduría, pídasela a Dios. Y Dios se la da. Por tanto había sufrido el pueblo que él en su oración, Moisés, dice de mañana, el verso 14, Sí. de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Amén. Delicias a tu diestra para siempre. Gloria a Dios. Mira, hermano, qué precioso. Precioso. O sea, Dios, hermanos, siempre está queriendo el bien para su pueblo. Siempre. Él no quiere el mal. Él quiere el bien. Pero el pueblo que sacó de Egipto a mano de Moisés, ese pueblo se rebelaba y provocaba. Por cada cosa que pasaba, estaban ellos murmurando y hablando y renegando y rebelándose y haciendo lo malo. Haciendo lo malo. Y Dios le había dicho, no se mezclen con ninguno de los pueblos por donde van a pasar, nada de eso. Dígame, hermano Rigo. Sí, porque pues ya para nosotros, el apóstol dice así, y esta es una verdad que toda la palabra del Señor la tenemos que entender espiritualmente, porque es de espíritu. Espiritual, sí. Espiritualmente. Entonces, cuando dice el apóstol, dice, estad siempre gozosos. Amén. Estar siempre gozoso. Aquí el Salmo dice, entonces hay plenitud de gozo. Amén. Él ya había aprendido. Entonces estar siempre gozoso. Y por allí humanamente decirle, sí, usted siente gozo porque no está sufriendo lo que yo tengo. No. El Señor dice en su palabra, estar siempre gozosos. En medio de la tormenta. En medio de la tormenta. No es fácil. Pero el Espíritu que ahora mora en nosotros nos da esa fortaleza para seguir. Salmo 92 es la respuesta piadosa de Moisés a la clara descripción de la ira de Dios y de la brevedad de nuestra vida. Los 70 o 80 y con dolores, ¿verdad? En un mundo caído, la brevedad de la vida a menudo se descarta con llamados a aprovecharla al máximo y divertirnos mientras estamos aquí. ¿Cuánta gente no tiene esa mentalidad, hermano? No, hombre, dice, esta vida ya se va a acabar, aprovechémosla y divirtámonos. ¿Para qué vas a ir a estar metido ahí en la iglesia aburrido? Para ellos eso es gozarse, aprovechar el tiempo y andar. Y para nosotros gozarnos es venir en la presencia del Señor y obtener gozo de a de veras. Amén. Gozo permanente. ¿Por qué? Porque Dios. nos gozamos y nos alegramos delante de la presencia del Señor. Pero Moisés nos recuerda que tenemos algo que aprender de la brevedad de la vida. Estas lecciones dadas por Dios nos harán sabios y nos enseñarán a vivir sabiamente. En la raíz de estas lecciones está la comprensión de que debemos valorar
cada uno de nuestros días, usándolos de acuerdo con la prioridad de Dios, no según nuestros propios deseos. Este cambio de prioridad se confirma en las oraciones de los versículos 13, 14 y 15. El versículo 13 es una humilde petición de misericordia. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. O sea, hermanos, está pidiendo que el asunto sea así, calmadito para con sus siervos. Exactamente, la palabra aplácate es una derivación del idioma castellano. Entonces, tengo paciencia, tengo paciencia. Para con tus siervos. Pero como ya habían provocado la ira de Dios, y él le dijo, para con tus siervos, porque el pueblo ya estaba siendo consumido, Sí. y muchos ya estaban, o sea, no nos consumas a nosotros también, Sí. es lo que quiere Amén. decir en la oración. La intercesión. No nos consumas a nosotros también. Tremendo, ¿verdad? Quienes hacen esta oración de arrepentimiento reconocen que sus propios actos pecaminosos los han distanciado de Dios y necesitan su piedad, su amorosa misericordia para ser restaurados a la presencia de Dios una vez más. O sea, después de haber provocado la ira, buscar la misericordia de Dios. ¿Qué más podemos buscar? ¿Verdad? Cuando le faltamos al Señor nosotros, el Espíritu Santo inmediatamente nos redarguye. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Nos humillamos delante de la presencia del Señor, buscando ¿qué? La recompensa de lo que hicimos. No, buscando misericordia. Perdónanos, Señor. Te fallé, Señor, perdóname, ayúdame, ten paciencia, ten misericordia de mí. Y por ahí nos vamos yendo. Y el Señor, que es tan lindo en amor, en misericordia, nos perdona, hermanos. Gracias. Nos restituye, nos restaura, nos da fuerza, gloria al Señor. El versículo 14 lleva los deseos del versículo 13 a una respuesta humana adecuada a Dios. El pueblo de Israel había estado insatisfecho con Dios, a pesar de su obra misericordiosa al liberarlos de Egipto y poner la tierra prometida ante sus ojos. Eran propensos a desear regresar a ese lugar de esclavitud. Oye, hermano, qué terrible esto. Qué tremendo. Si ya experimentaron, ya vieron, ya vivieron, ya sintieron el amor, la misericordia, el poderío, la soberanía de Dios, todavía queriendo regresar a Egipto. Mira, dígame, hermano. Y eso pasa en estos días, hermanos. Eso pasa en estos días. Nos viene y reconocemos y venimos al Señor, por eso hay que entenderlo espiritualmente. Entonces ellos estaban siendo guiados hacia la promesa del Señor. Amén. Ahora, en estos días, cuando nosotros, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer lo otro, ya no voy allá, ya no puedo ir allá, ya no puedo ir allá. Entonces dice, no, estaba mejor allá que aquí, porque no han entendido que el que está en Cristo, nueva criatura es. Todavía están viviendo. Y allí viene la transformación, porque todo lo malo tiene que ser purificado, Amén. quitado. Amén. Y en la purificación, y así muchas veces, y yo he oído, no, hombre, ahora que soy cristiano y que voy a la iglesia me está yendo peor que antes. ¿Sí? Porque no te has arrepentido, Sí. esa es mi respuesta. Sencillo. No te has arrepentido, arrepiéntete, pero arrepiéntete de corazón. De corazón. Y Dios ha prometido que te va a bendecir. Así como digo el apóstol, arrepentidos y convertidos. Si se arrepiente y no se convierte, pues todavía
andan vigiando para Egipto, andan tirando los ojitos para allá. Allá comíamos cebollas. Tremendo, ¿verdad? Sí. La misericordia o el amor inagotable de Dios, y deseaban cantar y alegrarse todos nuestros días. Esta es la esencia del arrepentimiento. No solo admite el pecado y se vuelve a Dios, sino que también busca la restauración de la intimidad y el compañerismo con Dios. O sea, estar siempre, constantemente en comunicación con el Señor, orándole, cantándole, platicándole las cosas, hablando con Él, intercediendo por los demás. Los versículos anteriores del Salmo 90 dejan claro que la ira de Dios es algo temible, pero la oración de Moisés fue más allá de una petición para evitar la ira. El verdadero arrepentimiento, por definición, lo llevará a uno a buscar la presencia de Dios, y la verdadera restauración hará que eso sea una realidad en nosotros. Salmo 90:15 es una oración por la reversión total de la condición del pecado. El pueblo había sufrido una gran miseria como resultado de su pecaminosidad y de su incapacidad para apreciar su propia mortalidad. Pero ahora Moisés clamaba por la alegría y el gozo que los elevaría a alturas comparables a las profundidades que habían sufrido. De manera similar, oró que los años desperdiciados del pecado dieran paso a buenos años de gozo en la presencia de Dios y en el futuro. Por eso dice, los días malos ahora que sean buenos. Dime. Arrepentirse, lo estamos viendo aquí en este párrafo. Arrepentirse. Entonces, así, si sufriste mucho, hoy arrepentido vas a gozar mucho. Aleluya. Eso es lo que nos está diciendo en esta oración. Amén. Y la promesa del Señor es en su palabra. Dice, te voy a regresar todo lo que el diablo te robó. Amén. Gloria a Dios. Promesa de Dios. Promesa de Dios. Amén. El versículo 16 y 17 dice, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Ahí termina la oración esa. Moisés. Sí, la obra de nuestras manos confirma. El varón de Dios. Mire, hermano, esta oración que Moisés elevó delante de Dios tuvo un poder tremendo, inigualable. Porque, hermanos, sabemos nosotros que la oración tiene poder. Amén. Tiene poder. Hay mucha gente que ora y como que ora no queriendo recibir lo que pide. Pero nosotros sabemos y estamos seguros que la oración tiene poder. Por eso, Aleluya. aquí Moisés termina diciendo, Señor, conforme a los días de iniquidad, que ahora sea de bondad. Conforme a los días oscuros, que ahora sea de luz. Y lo que leímos ahorita, hermanos, es una conclusión preciosa para el pueblo conforme a la petición de Moisés. Está diciendo, Dios, que aparezca en tus siervos tu obra. No la mía, tu obra. Y en mis hijos y en la generación y en todos. Que tu obra sea confirmada, y lo dice 2 veces. Con eso lo termina. Sí,
la obra de nuestras manos confirma. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahora, ¿qué nos dice Dios, hermano? Dice, el Salmo 90 registra la oración de Aleluya. Moisés por la transformación de un pueblo, de estar perdido y enfrentar la ira a buscar la presencia De Dios. Todos necesitamos esa transformación. Sin embargo, no es momentánea. Mientras vivimos en nuestra condición de mortalidad, debemos buscar a Dios diariamente, Amén. anhelando su presencia eterna. Aleluya. ¿Por qué? Porque, hermanos, estar en la presencia del Señor es lo mejor que el ser humano puede tener. Gloria a Dios. Qué precioso, hermanos, es nosotros deleitarnos, gozarnos delante de la presencia del Señor. Y, hermanos, estar conscientes de que es mejor la misericordia de Dios, el amor de Dios para nosotros, que, hermanos, habitar en tinieblas y disfrutar de lo que este mundo pecaminoso ofrece. Amén. Gloria a Dios, gracias, hermanos, por estar atentos y compartir la clase, poder interactuar, muy bonito, aprender, recordar, hacer, hermanos, vivas estas palabras en nuestro corazón, en nuestra vida. Padre Santo, te damos gracias, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por permitirnos haber concluido ya esta clase, oh Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, ministra, Señor, cada vida y cada corazón de los que van a ver por diferido esta clase, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Santo tú eres, Señor. Amén y amén. Dios me les bendiga, amados hermanos. Gloria a Dios, aleluya, amén. Bueno, hermanos, vamos a